tú ya conoces mi petición y conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Dios. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte esta canción. Y dedicarte esta canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Señor, tú has hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Nos diste la vida, Señor, la salvación. Cuéntame de tus horas, habla con él. ¿Qué hay de nuevo, Señor? ¿Qué hay de nuevo, Señor? Pregúntale lo que quieras. Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Solo quiero abrazarte, abrázalo, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, y adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Aquí en tu iglesia, Jesús, tu dulce voz. Señor, Nada más que tu voz. Hoy nos postramos y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. En ti confiamos, Dios, solo en ti. Y confiado en ti, anhelo siempre estar.
aquí, Dios. Señor. Descansar y encontrar tu amor. Aquí está el amor de Dios, siéntelo. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Gracias, Espíritu Santo. Nada más que tu voz. Háblanos, Señor. Postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. En ti confiamos, Dios. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Solo en ti encontramos paz, Jesús. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti y solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 12. Hoy la versión de la Biblia que voy a usar es la palabra de Dios para todos, la PDT, la que tienen ahí en sus sillas. Zacarías 9, versículos 9 al 12. O si no, acá en la pantalla pueden seguir la palabra. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se fueron. Voy a leer la palabra, aunque no han llegado muchos, pero vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sión, alégrate. Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso. Sin embargo, es humilde y va montado en un Cadillac. No dice... Uy, entonces mi Biblia se equivocó, ¿será? ¿Cómo así el Rey de Reyes y Señor de Señores dice que va montado en un burro? 0 kilómetros, listo, en un burro. Dice el versículo 10: el rey destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá las armas de guerra y anunciará la paz para las naciones. Él gobernará de mar a mar,
desde el río Éufrates hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jerusalén, nuestro pacto fue sellado con sangre. Por eso sacaré a tus prisioneros de ese pozo. Prisioneros, regresen a su hogar. Ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Amén y amén. El tema que vamos a ver hoy lo he titulado Una semana extraordinaria. Y lo sorprendente de la palabra que acabamos de leer es que esta palabra fue dada al profeta Zacarías 400 años antes de que sucedieran los hechos. Aquí está Zacarías profetizando la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que comúnmente hoy ¿qué inicia? Se conoce como Semana Santa, ¿cierto? Y el día de hoy se le dice o se llama Domingo de Ramos. Bueno, eso es celebrando la entrada de Jesucristo ese día a la ciudad de Jerusalén, cuando él se dirigía también a celebrar la fiesta de la Pascua de los judíos en la ciudad de Jerusalén. Y esto lo profetiza Zacarías 400 años después. Un poco más adelante, ya en los versículos 10, 11 y 12, está hablando del reino que Jesús va a establecer en un futuro. O sea, y creo que no es que falten ya muchos años para ello. El regreso del Señor, por todo lo que estamos viendo en el mundo y por todas las profecías cumplidas, estamos viendo que esa venida del Señor está muy cerca nuevamente, como Él lo prometió, que regresaría, ¿cierto? Ahí al final en el versículo 12 dice: hoy anuncio que regresaré a ustedes. Y Él, de hecho, si Él lo dijo, así es, amén, Él va a regresar. Entonces, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén marca el inicio de esta semana llamada Semana Santa. ¿Por qué le llamo semana extraordinaria? Porque realmente no es una semana de 7 días, sino una semana de 8 días, porque va de domingo de Ramos a domingo de resurrección, ¿cierto? Entonces, ese domingo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, un rey que no usó ninguna arma convencional para pelear sus batallas, ninguna arma convencional, y que siendo el Todopoderoso nunca usó su poder para defenderse ni para someter a nadie. Impresionante, ¿cierto? Siendo el Rey de Reyes y siendo el Todopoderoso, nunca usó una arma como las que nosotros conocemos para ganar una batalla, y las ganó todas, y nunca usó su poder para convencer a nadie ni para someter a nadie. Y siendo Él el creador y dueño de todo, entró a la santa ciudad en un burro, en un burrito. Aquí nos está enseñando algo tremendo, y es lo que yo quiero compartirles hoy en esta mañana. Son 8 lecciones que nos deja esta semana de 8 días. 8 lecciones cada día. El Señor nos dio muchas lecciones, muchas enseñanzas en lo que hizo cuando estuvo en esta tierra, en esos 8 días. Pero he escogido una de cada día que me parece muy importante, que nos va a enseñar y que va a hacer que crezcamos en nuestra fe, y que crezcamos también en nuestra forma de ser, que crezcamos en todas las cosas. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Y dice la palabra: Él, Jesucristo, era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor
aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Amén. La primera lección, y es la de este domingo, la del domingo, es humildad. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pudiendo venir en la nave, en el carruaje o carro más moderno de la época, o incluso no dudo que en el cielo hay tremendas naves, vino en un burrito. Y otra cosa muy impresionante es que, siendo Dios, no tuvo en cuenta eso, sino que dice que se humilló, se rebajó a volverse un simple ser humano con todas sus debilidades también, para obedecer, completar el plan que tenía Dios para la salvación de toda la humanidad. Y también dice en el Salmo 138, el versículo 6, que el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes, y esta es la enseñanza que nos quiere dejar hoy la palabra. El Señor nos dio una lección de humildad. Él era Dios, pero se rebajó a ser un ser humano para que esos seres humanos, el resto de los seres humanos, lo mataran en una cruz. Todo por amor a nosotros, para seguir el plan de Dios para la salvación de nuestras almas. Entonces nos deja una lección de humildad tremenda, y dice, sigue diciendo ahí el Salmo 138, Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Ser humilde o ser soberbio? Porque cuando somos humildes, ¿qué pasa? Dios está con nosotros. Pero cuando nos llenamos de soberbia, Dios, dice la palabra, se aleja de nosotros. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja el Señor el domingo? Humildad. Vamos a la segunda lección, lunes. Sinceridad. Y esta sinceridad tiene que ver mucho también con la pureza espiritual que nosotros debemos tener. Lo que nos mueve a buscar a Dios, lo que nos mueve a ir a la iglesia, a acudir a un templo. Leamos en Marcos capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra: Jesús comenzó a enseñarles: ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo el Señor aquí, y la enseñanza que nos está dejando. ¿Por qué venimos nosotros al templo? O aún voy más allá y me hago la pregunta: ¿por qué estoy pastoreando yo este lugar, esta iglesia, esta congregación? ¿Qué es realmente lo que me mueve a mí a pastorear esta congregación? Eso debe ser lo que me debe mover: ganar almas para el reino de Dios. Tenemos que cuidarnos mucho que no vaya a ser quizá el dinero, quizá la fama. Hoy en muchos casos aún ser cristiano y aún ser un pastor, a veces teleevangelista, muy reconocidos, famosos, y ¿será eso lo que nos mueve a pastorear? ¿La fama, el dinero? ¿O quizá la adulación de una congregación? ¿O qué le mueve a una congregación a asistir a una iglesia? ¿Sabe que algunos miran votos?
no los que se aplican aquí algunas damas y algunos damos. No, los votos, o sea, entran y tienen una aspiración a algún cargo público y desde que llegan a la iglesia, ¿cuántas sillas hay? Uy, oiga, aquí puedo conseguir unos buenos boticos. Esa no debe ser nuestra motivación. Otros los motiva un negocio. ¿Cuántos clientes? Hoy aquí puedo hacerme la venta del año, le cuento, porque mira, siempre hay gente. O de pronto decir, uy, no, está como muy escaso esto. Pero mis hermanos, ¿qué me motiva realmente a mí a acudir a una casa como esta? Debemos ser sinceros. El Señor ese lunes se levantó muy contento y se dirigió al templo ese lunes y llegó y encontró afuera negocios, cambistas, era transacciones y todo, y vio que lo espiritual era lo que menos importaba, ventas. Y el Señor aquí nos está dejando una lección muy grande, que debemos ser sinceros con lo que nos motiva a acudir a la casa del Señor. Él no dijo que era fortín político o donde se reúnen los políticos a directorio político. Él no dijo que era un centro de negocios. Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Y aquí venimos es a orar, a recibir una palabra, a buscarle a Él, a decirle que lo amamos, a adorarlo, a alabarlo. A eso venimos y no a ninguna otra cosa. Esas otras cosas, cuando salgamos de aquí y estemos en lo que estemos, entonces listo. Pero mientras estemos aquí, nuestro pensamiento debe ser darle lo mejor de nosotros al Señor. Amén. Vamos a la tercera lección. ¿Qué día es? Martes. Amor. La primera, ¿cuál fue? La segunda. Y vamos con la tercera, que es amor. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Dice la palabra: Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El cristianismo, el eje central del cristianismo es el amor. Tanto que la palabra dice que Dios es amor. Entonces, el amor es lo que nos debe mover a nosotros. Primero, el amor por Dios, el amor hacia Dios. Dice, resumiéndolo, o esto que acabamos de leer, o diciéndolo en otras palabras, es amar a Dios sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo, a aquella que tiene ahí a su lado. Dice que amarlo ¿cómo dice? Como a nosotros mismos. Amén. Entonces el martes el Señor tenía esta conversación con un grupo de gente, y entre ellos un fariseo le hizo esa pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y el Señor le contestó con esta perla: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos con la cuarta lección. El miércoles, aprobación.
Vamos a leer en Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38, y dice la palabra: había en el pueblo una mujer de mala vida. ¿Cómo dice la palabra? ¿Una mujer qué? Una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume de aceite. En otro evangelio, dice que este frasco de aceite que llevó esta mujer era muy costoso, demasiado costoso. Redondeando cifras, era como el sueldo mínimo recibido durante un año. Entonces siempre tenía su costo. El sueldo mínimo hoy aquí en Colombia es de 1 millón de pesos. O sea que más o menos ese frasquito costaba alrededor de 12 millones de pesos. No era cualquier precio, era costosito. Y esta mujer, quién sabe cuánto tiempo había ahorrado para poder comprar ese perfume, ese frasco de alabastro. ¿Y para qué lo iba a usar o para qué lo tenía? No sabemos. Bueno, quizá para atender mejor sus clientes, porque parece que tenía mucha clientela y pues quería estar bien presentada ante ellos. Pero mira que independiente de lo que ella pensaba o quería hacer con el perfume, cuando supo que el Señor, que el Salvador del mundo estaba ahí en su ciudad, se fue corriendo a esa casa donde se enteró que estaba, entró con ese perfume. Mira que ni preguntó, simplemente se abalanzó hacia Jesús, le vació el perfume encima. Sigue diciendo la palabra, dice: se colocó detrás de Jesús llorando a sus pies y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas, los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume en aceite. Yo creo, ¿qué tal que en todos nosotros tuviéramos esa actitud con nuestro Señor de humillación? Y saben, dice la palabra que era una mujer de mala fama, ¿cierto? Entre otras palabras podríamos decir una pecadora. ¿Y qué hizo Jesús? De una vez: uy, no se me acerque, no me vaya a tocar, me va a dañar mi santidad, se me va a caer la unción, se me va a ir el fuego del espíritu que tengo. ¿Hizo eso? No hizo eso. ¿Qué hizo? Se dejó consentir de esta mujer. Tanto que los que estaban ahí, algunos opinaban y pensaban y decían: no, pero si este de verdad fuera un santo y fuera quien dice ser, se daría cuenta quién es esa mujer que lo está tocando. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor la alabó. Tanto que dijo: donde se predique esta palabra, donde se predique el evangelio, se hablará de lo que hizo esta mujer conmigo. Y tanto que hoy estamos hablando de esa mujer, hoy, aquí, amén. Esto me lleva a que todo aquel que busque al Señor con sinceridad lo va a encontrar. Porque Dios no desaprueba a nadie. El Señor no desaprueba a nadie, absolutamente a nadie. Todos, lleguemos como lleguemos, sucios como lleguemos, en la inmundicia que lleguemos, en el pecado que lleguemos, a buscar a Dios, Él se deja encontrar, se deja abrazar de todo aquel que lo quiera hallar. Y es una gran bendición. Y pasemos a la siguiente enseñanza que nos deja el Señor. Vamos al día
jueves. El día jueves. Obediencia. Obediencia. Vamos a repasar. Primero, humildad. Segundo, sinceridad. Tercero, amor. Cuarto, aprobación. Todos podemos recibir la aprobación del Señor si le damos nuestra mejor adoración. Y quinto, obediencia. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 35 al 36. Dice la palabra: caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró, que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: querido Padre, para ti todo es posible, líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta obediencia tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios, lo que sea. Por lo que acabo de leer en la palabra, yo no dudo de que Jesucristo le pidió a Dios hasta último momento que no le permitiera que fuera crucificado. Hasta último momento tuvo que haberle pedido. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo libró de la crucifixión? No lo libró de la crucifixión. Pero lo interesante aquí es lo que dice el Señor. Aunque el Señor no quería porque pasar por ese momento, por lo difícil que él sabía que era, por lo que visualizaba y ya sentía en su carne, en su piel humana, porque era completamente humano sin haber dejado de ser Dios, pero mientras estuvo en esta tierra fue un humano con todas sus debilidades y con todas sus mente, alma, corazón humano, y sentía ya lo tremendo que se le venía encima, y hasta último momento creo tendría la esperanza de que sucediera algo, que el Padre hiciera algo para salvarnos a nosotros sin que Él tuviera que ir a la cruz. Pero como dice el mismo Jesucristo: Padre, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, y es la enseñanza que nos deja el Señor. A veces las cosas no nos salen como pensamos, como queremos, o a veces la respuesta de Dios no llega como nosotros estamos. A veces estamos orando de una manera, pidiendo de una manera, y creemos que nuestras situaciones, dificultades, aflicciones se van a solucionar como nos las hemos imaginado, y no es así, porque Dios tiene otro plan. Pues debemos aceptarlo. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque las cosas no suceden como nosotros nos las imaginamos o pensamos que eran la bendición que necesitábamos. No, seamos obedientes, sigamos esperando en el Señor, aceptemos su voluntad, que la voluntad de Él, a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos, su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Es buena, agradable y perfecta para nosotros. Vamos a la sexta lección: perdón y gracia. ¿De cuándo? ¿De qué día? El viernes. Dice en Lucas capítulo 23, el versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Impresionante y conmovedor lo que pasa aquí. Jesús estaba en la cruz, era Dios, tenía el poder para bajarse de esa cruz, y había sido llevado a esa cruz a punta de golpes, insultos, escupitajos, empujones, latigazos. Era irreconocible como ser humano.
Su piel estaba deshecha, su cuerpo estaba hinchado, inflamado, sus ojos casi cerrados. Eso no es como lo vemos en esos crucifijos ahí todo bonito, rosadito, con una cruz hasta que una corona ahí que hasta le luce, con 2 o 3 goticas de sangre aquí. Eso no era así de ninguna manera. El Señor en ese momento era un desecho humano. Decía mi papá, una piltrafa, irreconocible, su piel rasgada, todo su cuerpo lacerado, siendo Dios. Y con esa ternura ahí: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo creo que por mucho sufrimiento que pasemos nosotros, nunca será comparable a lo que pasó el Señor cuando estuvo aquí en la tierra y fue llevado a la cruz. Y alguien me decía, pero es que Él era Dios. Sí, eso es lo peor de todo. Él era Dios. Podía haberse bajado de esa cruz y destruido a todos los que le habían golpeado, a todos los que le habían hecho daño, y no lo hizo porque estaba cumpliendo el plan de salvación del Padre para todos nosotros. Eso es impresionante. Y nos dejó esa lección de perdón, mis hermanos, para que nosotros también recibamos ese perdón. Primero lo recibimos nosotros porque nuestros pecados todos han sido perdonados. Y segundo, para que tengamos la capacidad de perdonar a nuestros semejantes. ¿Por qué se matan en el mundo? ¿Por qué nos matamos los seres humanos unos por otros? Por raza, por política, por dinero, por lo que sea. La mayoría de los casos porque no perdonamos. Y el Señor quiere que perdonemos. Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, dice la oración del Padre nuestro. Y también dice la palabra ahí en Mateo, dice: si nosotros no perdonamos las ofensas, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Él nos dejó esa enseñanza. Debemos perdonar. Debemos perdonar. No dejemos que raíces de amargura sean sembrados en nuestro corazón. Vamos a la lección 7. ¿De qué día, mis hermanos? Sábado. La lección 7 habla de confianza en Dios. Confianza en Dios. Y vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Por eso les decía que por lo que voy leyendo en la palabra, no dudo que el Señor hasta último momento le pidió que lo librara de la cruz. Pero ya el plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Y dice: Jesús oró, y esto es conmovedor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, dice que oró llorando y suplicando a gritos. Y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Recordemos que les dije que Él le había pedido que lo librara de la cruz, pero Dios, el Padre, lo llevó a la cruz. Uno podría decir, entonces no respondió sus oraciones, y podíamos decir, la palabra aquí se está contradiciendo. Pero no, señores, porque los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. Y a nosotros nos puede parecer, como les decía, estamos esperando una clase de salvación, una clase de solución, que es la que nosotros creemos que es. Pero el Señor tiene la que nos va a bendecir sin añadir tristeza. El plan estaba trazado. Si Jesucristo no va a la cruz, ¿quién sabe qué sería de nuestra vida hoy? Las cosas serían muy diferentes. Pero hoy
el Señor Jesucristo cuenta con la alegría de haber sido el sustituto o el portador de toda una salvación tan grande para nosotros. Lo bonito es que aunque Jesús esperaba una cosa y vino otra de parte del Padre, el Señor confió plenamente en lo que hacía su Padre. Confió plenamente, confianza. Y nosotros, mis hermanos, no nos desanimemos. Las cosas no pueden estar como nosotros queremos, pero siga confiando en el Señor. Él no te va a dejar avergonzado. Él te va a sacar adelante. Siga confiando en Él. Siga confiando en Él. Él no le va a defraudar. No le va a defraudar. A veces parece que llegará tarde, pero no es tarde. Simplemente está haciendo que la bendición no nos vaya a hacer daño, sino que nos enriquezca y cumpla el propósito para el cual está siendo enviada. Eso es lo que pasa. Y vamos al último día, el domingo, la última lección que he escogido para compartirles hoy, que nos dejó el Señor en esa semana extraordinaria. Resurrección. Esto es victoria sobre la muerte. Esto también quiere decir que todo lo que esté muerto o parezca estar muerto en nuestra vida, sea mi relación familiar, sea mi economía, mi salud, lo que sea que parezca estar muerto en mi vida, puede resucitar si confío plenamente en Él. Puede resucitar. Dice la palabra en Marcos capítulo 16 versículo 6: pero Él les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pues ahora ha resucitado, no está aquí, pero miren el lugar donde lo pusieron. Como quien dice, confirmen, ahí donde lo pusieron no está. Él ha resucitado. Unas mujeres madrugaron ese domingo a ungir la tumba del Señor, y aunque el Señor les había dicho que iba a resucitar, no creyeron la palabra. Cuando llegaron se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba abierta y vacía, y solo encontraron un ángel que les dijo: están buscando a Jesús, pues ese que están buscando no está aquí, resucitó. Y gracias a esa resurrección nosotros podemos tener la confianza, porque la palabra nos lo dice, de que también seremos resucitados en el día postrero. Así que no nos amañemos tanto en este mundo. Este mundo, como es, va a llegar a su fin. Y pronto el Señor va a regresar por los que creen en Él, por los que le han recibido en su corazón. Voy a volverles a leer Zacarías 9:12. Dice: prisioneros. Y me gusta como nos dice aquí el Señor, porque esto es una palabra para nosotros. Nos dice prisioneros, porque somos prisioneros de esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Y si esperamos en Él, somos prisioneros de Él. Y aquí hay algo muy interesante. El prisionero del mundo acaba con su vida, pero el prisionero de Dios gana su vida. Y esto es lo interesante. Y dice: prisioneros, regresen a su hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? Nuestro hogar es Cristo, iglesia. Nuestro hogar es Dios. Ese es nuestro verdadero hogar. Nuestro hogar es el reino de Dios. Dice: regresen a su hogar, como quien dice: búsquenme, regresen a buscarme, confíen en mí, búsquenme con sinceridad, sean humildes, humíllense delante de mí, dice el Señor.
A veces muy fácil nos humillamos ante un jefe, ante alguien que le vamos a pedir prestado algo, ante un político, porque necesitamos a alguien y nos humillamos tan fácilmente. Y a veces qué dificultad para humillarnos delante de Él. Las personas, los seres humanos, generalmente cuando nos humillamos delante de ellos también sacan provecho de nosotros, pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, los únicos que sacamos provecho de ello somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Prisioneros, regresen a su hogar. Ahora tienen una esperanza. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Hoy anuncio que regresaré a ustedes. Gloria a Dios. Yo lo estoy esperando. El Señor dijo que regresaba y sé que va a regresar. Dijo que la hora y la fecha no la sabíamos, pero que va a regresar, va a regresar. Y como van las cosas en este mundo y como se están cumpliendo las profecías bíblicas, el Señor es inminente su regreso. Este mundo no creo que mejore mucho. Este mundo cada día va a estar peor porque la avaricia, el corazón humano cada día lo va a destruir más. Lo que nos queda es que Él venga y nos rescate, y lo va a hacer para gloria y honra de su nombre y para bendición de todos nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero